Vengo ya trabajando en el INPE exactamente 31 años y meses. Soy nombrado del Instituto Nacional Penitenciario, personal nombrado, y estoy ahorita trabajando en los penales en Lima, pero específicamente en el penal del Callao, Salida Polonia. He trabajado en Piedras Gordas, en Pigancho, Carfucato. He trabajado en varios penales de provincia, en frontera, en Tumbe, Pizarro, Chiclayo, Chimbote, Ica, Chincha. Conozco muchos penales a nivel nacional y tengo el gusto al menos de haber recorrido diferentes idiosincrasias, ¿no? Diferentes costumbres, diferentes tipos de personalidad, porque el criminal, el delincuente también tiene su modus operandi, tiene su estilo, tiene su propio accionar delictivo, dependiendo también de la zona geográfica. Un delincuente de puerto no es igual a un delincuente de una zona urbana, metropolitana. Entonces hay algunas variantes que lo podemos estar ampliando más adelante, ¿no? El que habla es docente universitario ya prácticamente 10 años. Descubrí tarde la docencia, es algo apasionante, es lo que me encanta, me gusta compartir con los jóvenes. Actualmente de aquí de San Pedro, en Barranca, hemos sacado una promoción del cual forma parte la alumna estudiante, la colega ya creo, Aurora, está Connie, ¿no? Connie Rurush, me acuerdo de algunos, del estudiante, el cristiano, Luis Padilla. Ese es el primer grupo de psicólogos que logramos formar. Yo estoy en San Pedro desde el 2009 y pude lograr al menos acompañar a un grupo. Mi objetivo era lograr un grupo y creo que se contribuyó, se sumó al esfuerzo junto con otros psicólogos de penales como Luis Alberto Soto, actual coordinador del programa de agresiones sexuales en Pigancho, junto con Carmen Alea Martínez, psicóloga de Marcos también, y en algún momento logramos formar un equipo de profesores de Lima, junto con Isabel Melgarejo, junto con el amigo Rosales, junto con Catigrí, y compartimos algunas experiencias aquí, ¿no? en Barranca. Yo quiero mucho este espacio geográfico, este territorio, esta zona, esta provincia, porque me abrieron las puertas, me cobijaron, me dieron la oportunidad, la confianza de poder adiestrarme, ¿no? Y tenía que ir a provincia para hacer docencia. Y en San Pedro inicio la docencia, ¿no? Desde Huacho, desde 2008, ¿no? Y más atrás, lo que es la Faustino Sánchez Carrión también, estuve en la Nacional, tuve un año ahí en la Facultad de Educación, me acuerdo, y también una experiencia bonita, ¿no? Pero no daba más el tiempo, me quedé con San Pedrito. Ingreso a Lo Vallejo en el año 2012 y en la Trinidad del Norte el año 2014. Entonces, yo creo que se han venido abriendo puertas poco a poco y gracias a Dios tenemos la confianza en las demás universidades, seguimos trabajando y este ciclo también seguimos trabajando, ya nos han dado carga horaria, entonces los chicos están felices. Somos, creo que, uno de los pocos profesionales que apostamos porque el trabajo teórico tiene que llevarse al campo. El trabajo teórico tiene que complementarse con trabajo de práctica. Y más aún si los jóvenes tienen esa opción de trabajar en ese espacio donde existe privación de la libertad, ¿no? Que es muy diferente al tema educativo, muy diferente al tema organizacional, muy diferente al tema hospitalario, ¿no? Donde es el tema clínico. Pero el tema clínico también hay que entender que se puede visualizar en los penales. A mí me lo dijeron una vez y creo que la experiencia me hace hablar, la mayor cantidad de problemas psicológicos o trastornos de personalidad se ven en los penales, más que en un hospital. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros hablamos de la conducta antisocial, hablamos de las personas que han transgredido la ley, que han quebrantado la norma social y que en algún momento no solamente eso va con ellos, sino también van a las conductas selectivas, ¿correcto? Van a algunas desajustes del orden psicosexual, algunas parafilias, qué sé yo. Ustedes saben que hoy en día el Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica como el país
con mayor incidencia de violación sexual, antes era el tráfico de drogas, pero el primer nivel lo siguen teniendo los delitos patrimoniales, robo agravado, hurto agravado, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a explicar un poquito y esa es mi presencia el día de hoy, ¿no? Decirles una visión panorámica qué cosa es el psicólogo penal, ¿no? Sí, que se dedica a sus competencias, qué función, cuál es su carta funcional, repite, y que en algún momento nosotros ya un poco veteranos en términos penales podríamos invitar a estos nuevos espacios, ¿no? De desempeño laboral, ¿no? He tenido la oportunidad de llevar a jóvenes de Vallejo, ¿no? Que han hecho un internado en el penal de Ancón 2. He sido jefe psicólogo de varios penales en Lima. El día de hoy me impide salir una jefatura porque hay responsabilidad y no me permitiría salir a las universidades. Entonces ahorita estoy en perfil bajo, lo que me interesa es la docencia y me encanta, y el tema de responsabilidad administrativa, funcional, teniendo un cargo limita a veces eso. Entonces hemos tenido la oportunidad de llevar a jóvenes de la Playa del Norte, contentísimos, el director de escuela de la Playa del Norte, de la Vallejo, llevando siempre a los alumnos, ¿no? Llevando siempre ese entusiasmo, esa motivación, y los chicos se enamoran, ¿no? De ese tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Alguna vez alguien piensa hacer organizacional, y cuando va a los penales su chica cambia: profesor, yo quiero estar acá, profesor, ya, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se entra a trabajar acá? Yo quiero estar acá. Entonces los muchachos se emocionan porque ven la otra cara de la moneda, porque hoy en día prisión igual salvajismo, ¿no? Encierro, privación de libertad igual desorden total, etcétera, ¿no? Pero no es así. Hoy en día el principio de autoridad se ha instaurado en los penales. Yo estoy en el Callao actualmente. He trabajado en el Callao en el periodo 2002, 2009-10, ¿no? Y ahora estoy en el 2017. He regresado. Conozco al Chalaco, le hice un clase del delincuente Chalaco, en el Callao. Porque una cosa es hablar de delincuente limeño y una cosa es hablar de delincuente Chalaco. Y si en un momento yo lo digo en mis ponencias en Lima, que el delincuente Chalaco es muy verborreico. El delincuente Chalaco se descontrola verbalmente, y todas sus emociones y su propia inestabilidad lo lleva a veces a precipitarse, a hacer cosas indebidas. Mucho habla, mucho desencadena su héroe, pero en el momento de accionar no lo hace, se mide, se retrae. Pero el delincuente limeño no, el delincuente limeño habla poco y actúa más. Esa es la diferencia un poquito. Entonces, ¿y a qué se debe? No es que estemos en un afán de crítica porque el poblador sea del puerto, sino que ustedes saben que siempre un puerto, ¿no? La misma dinámica, ¿no? De las labores y todo eso desencadena ciertos estereotipos que de repente por ahí podríamos entender entre comillas que es característico del poblador en el puerto, chipote, ¿no? El caso del litoral, ¿no? Entonces, estoy contento porque he apadrinado 2 promociones de psicólogos en Lima de la Universidad de Vallejo. Ahí tengo mis placas que dan fe de eso, y que en algún momento empecé aquí con San Pedro y seguí en Lima, ¿no? Entonces para mí un grupo humano de estudiantes que se fijen en una persona, en mi persona, me ha dado muchas satisfacciones, y eso me ha permitido seguir adelante y continuar con la docencia, ¿no? La docencia es apasionante, sí, la docencia te permite a ti trasladar eso que te impactó, te movilizó en algún momento y que en algún momento cambió en tu vida. Y eso lo cuentas en el tiempo, se aquilata. Y eso es lo que ahorita vamos a conversar. Tengo muchas experiencias en los penales, en los diversos penales que he estado. Y que eso lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, tengo estudios de maestría, tengo un doctorado en educación, ahorita estoy avanzando en un doctorado en psicología, ¿no? Y seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos preparándonos. Estoy por cumplir 50 años, ¿no? Y en algún momento, ya prácticamente 50 años, y me emociona estar en un aula, me emociona compartir con otros profesionales alguna experiencia, alguna información, y eso es lo mío, me encanta, me gusta, ¿no? Me gusta aprender,
Mañana tengo mi clase de doctoral en la mañana, como te indiqué, no luchó. En la mañana, 7:30, 9:30. Y justo en la mañana, temprano, como me he ido al penal, estaba trabajando mi trabajo individual, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, elaborar un análisis con el instrumento de Chicago, lo que significa las causas, ¿no? La problemática y todo eso, ¿no? Entonces, es algo que para mí me permite estar vivo, y eso es bueno, jóvenes. La universidad está ahí, te dice que ya terminó, te dice que tienes que titularte, pero vamos a ver qué hacemos después. Es como le digo al privado de la libertad, no digo que ustedes estén privado de la libertad, sino que a manera de comparaciones. Las comparaciones son tediosas a veces, pero es como le digo a los muchachos, ¿no? Que tienen que enfrentar retos. Por ejemplo, el privado de la libertad, le digo, el verdadero reto no es estar acá. En algún momento tú tienes que sobrevivir, tienes que sobreponerte, tienes que entender qué más te conviene, tienes que no entrar al vicio, porque si no te degeneras, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, yo le digo al joven también, la verdadera competencia está afuera. Tienes que capacitarte permanentemente, porque la guerra es fuerte afuera. Tienes que estar preparado, tienes que estar siempre a la vanguardia, siempre un paso adelante. Entonces eso es un poquito para ir conociéndonos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Y el tema es, ¿no? Como le voy explicando, ¿no? Gracias por la invitación a Lucho, ¿no? Por compartir estas experiencias laborales, ¿no? Y en la provincia de Barranca, ¿no? ¿Usted también estudia psicología? Sí. Ah, qué bueno. Sí, estudio psicología ya, en el noveno ciclo ya. Qué bueno. Lucho, te reitero el agradecimiento por la invitación, ¿no? Estoy regresando a Barranquita, que llevo en mi corazón desde 2013, ¿no? Que en algún momento conocí a grandes personas aquí en Barranca, por la Universidad de San Pedro, ¿no? Pero full psicología. Entonces, como les seguía diciendo, ¿no? El tema en los penales parte para nosotros los profesionales del INPE, trabajo en el INPE como en el Instituto Nacional Penitenciario como psicólogo en los penales, parte por cumplir, ¿no? Lo que dice la institución, ¿no? Lo que dice esa luz que nos lleva de repente a cumplir la gran misión del INPE, ¿no? La gran misión del INPE, las 3 R, ¿no? Rehabilitar, reeducar y reincorporar al interno de la sociedad, ¿no? Esa es la gran misión del INPE. Y que en algún momento eso se batalla día a día, ¿no? Con la interacción con los chicos en aviones, en la aplicación de programas, en la aplicación de talleres, en el trabajo de turista, en el trabajo de evaluación, en el trabajo de sustentación de los informes, en las audiencias públicas, en los juzgados, ¿no? Donde nos solicitan para poder de repente explicar en detalle, tramo a tramo, el porqué de un informe favorable, ¿no? En las audiencias, ¿no? En los juzgados, ¿no? Dependiendo de la jurisdicción donde esté trabajando el servidor, esté trabajando el empleado, ¿no? Porque nosotros somos servidores del Estado. Y en algún momento pues estamos supeditados a que la superioridad nos convoque, nos llame, y cuando un juez te llama, un juez te convoca, es sí o sí, tienes que ir. Entonces, y sobre todo en algún momento, no te ponen en la parte última del párrafo, te ponen bajo apercibimiento de ley, ya te ponen, ¿no? Entonces, pero como nosotros estamos ocupados, a veces vamos en la segunda todavía, ¿no? O en la tercera, pero no pasa la tercera, entonces no se llama. Bien, entonces me presento, también quiero conocerlo de repente, ¿no? Como debe ser, creo que la psicología parte de una dinámica de presentación, ¿no? Como decía ahorita que he llegado, soy psicólogo Roger Trejo, ¿no? Psicólogo de profesión, actualmente ya años en docencia universitaria en Lima, trabajo en la Universidad de Cerro Viejo y en la Playa del Norte. Y en el penal actualmente, en el penal de Colonia. Soy psicólogo nombrado ya más de 30 años en el INPE y haciendo la psicología ya más de 20 años. Bien, entonces, ¿tu nombre? Mucho gusto,
buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Sotelo Flores. Entro ya al 10º ciclo de mi carrera, este año acabo. Estoy haciendo mi internado en el Hospital de Barranco. ¿Usted? Yo me llamo Graciela Bayona López y estudiante de psicología también, ya entro en el ciclo. Graciela y usted. Yo soy Cintia Jara Cuadros y también estoy haciendo mi internado en el Hospital Regional de Huacho. ¿Cómo dice tu nombre? Cintia. Mi nombre es Susana Amara García y estoy en San Pedro. Voy a entrar al 10º ciclo en psicología. Muy bien. Bien. Entonces vamos a iniciar. Sí, he preparado algunos PPT que de repente es pertinente explicarlo, ¿no? Para saber y darle el sustento, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Creo que es bonito un audio acá. Bien, nuestra sociedad actual viene demostrando ahorita preocupación, ¿no? Por prevenir la delincuencia, combatir el delito, lo sabemos, ¿no? Hoy en día, pues, la política de Estado está orientada a través de los ministerios, ¿no? Sobre todo a la preocupación de algunos sectores, de alguna cartera, ¿no? Como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, a través del primero de ellos, con el doctor Lazo Murillo, la doctora Maricel Perestello, ¿no? La ministra de Justicia, que estuvo con nosotros justo el lunes anterior en la gran parada militar del penal en Cerita Colonia, donde en algún momento estuvo ya encabezando ese evento patriótico, y en algún momento me sorprendió, y creo que nos sorprendió a todos con lo que de repente ya expresó ese día, ¿no? Que la privación de libertad es compleja para todo el mundo, para cualquier persona, y que parte del hecho de que en algún momento alejarse de la familia ya es complicado de por sí. Y ese alejamiento muchas veces no solamente es físico, sino también emocional. Y eso lo viven las personas que están privadas de la libertad. Pidió el uso de la palabra mexicano, me acuerdo en ese momento, porque el penal del Callao, por la idiosincrasia de su jurisdicción, hay mucho peor de libertad por tráfico de drogas. El tema del aeropuerto Roquechar, el tema de los burgueses, todo eso, ¿no? Hay más de 25 nacionalidades en Salida Colonia. Y en un momento el mexicano dijo que se sentía más peruano que mexicano. Y él, habiendo estado en un problema legal en México, sabiendo cómo es el tipo de cárceles en México, él ya detenido en Perú, le agradeció de manera personal y entendió que el peruano tiene todavía eso, que hay ausencia en algunos estados, ¿no? En algunas sociedades, como es la humanización, como es la humanidad. Y eso es lo que respetamos nosotros todavía. Nosotros podemos tener muchos problemas, pero la autoridad, ¿no? Los actores de la administración de justicia, que va, por ejemplo, desde el Poder Judicial, que va desde el Ministerio Público, que va desde la policía misma, que va desde el INPE también, que es el último vector donde se deposita a la persona para cumplir una penalidad. Y de una u otra manera se busca de repente entender la problemática, ¿no? En la comisión de un delito, porque cada delito tiene sus propias particularidades, sus propias características, sus propias motivaciones, y por ende también el que comete el delito tiene también su propio perfil muchas veces. Pero no, lo que nos atañe y nos preocupa mucho es el perfil de hoy día del delincuente, porque se habla mucho, hay ponencias y hay exposiciones que se habla en gran exposición del perfil del violador sexual. Hoy en día otras sociedades nos van a entender de que hoy día no debemos estar sometidos a querer saber cuál es la sintomatología o cuáles son los síntomas o los signos que prevalecen en una conducta de un sujeto que comete actos contra la libertad sexual, variantes contra la libertad sexual. Pero en algún momento hay situaciones muchas veces que nos dicen que más que evaluar el perfil del delincuente por el tipo de delito, hay que evaluar las características que llevan a la comisión de ese delito. La característica. Cuando hablo de características, estoy indicando que de repente por ahí
habría que hablar de variables, por ejemplo, sociodemográficas, habría que hablar de variables medioambientales, habría que hablar de variables más familiares que personales, porque si vamos al plano de las variables personales, podríamos chocar nosotros a que de repente surja la pregunta del millón, ¿no? Y el delincuente nace o se hace, ¿no? O de repente podríamos nosotros arbitrariamente decir, como que alguien se cuestiona una vez la homosexualidad nace o se hace, ¿no? Entonces, para el tema, por ejemplo, de la comisión de delitos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy día está desfasándose el tema donde se habla de perfiles del delincuente. Hoy en día se habla de características de las comisiones o de las motivaciones que llevan al delito, que eso hoy en día resulta más pertinente, porque como ustedes que están en formación psicológica y los psicólogos entendemos que cada sujeto es una individualidad, cada sujeto es un mundo aparte, ¿correcto? Si en algún momento existe algunas situaciones que podrían equiparar una, entre comillas, igualdad, ¿no? O similitud, para ser más justos, podríamos entender que la conducta psicópata podría hablarse también de la conducta del sociópata, ¿no? Hoy en día el psicópata, pues, es una persona más impulsiva, es una persona que no controla su emocionalidad, tiene mucha inestabilidad emocional, ¿correcto? Pero de alguna manera no mide esa impulsividad o esa agresión reprimida y por eso que actúa con bastante violencia. Pero el sociópata no, el sociópata de alguna manera transgrede la ley, transgrede la norma social, pero de alguna manera es más preventivo en cuanto a planificación. El sociópata es una persona que puede generar violencia, pero no tan desmesurada. El sociópata organiza, orquesta y planifica todo un evento delictivo, pero el psicópata no. El psicópata, mientras te corta en pedazos, está gozando, ¿correcto? Entonces de eso, es como si yo hablara del violador, por ejemplo. Hace tiempo me explicaron, cuando en un momento entramos, por ejemplo, al análisis de la conducta de los violadores sexuales, entonces la gente, el común de la gente piensa que el violador goza pues de la penetración. El violador casi no goza de la penetración. El violador goza del ejercicio del poder de sometimiento que tiene hacia la víctima. De eso goza el violador sexual. No goza de la penetración. O si lo hace es en una mínima proporción. ¿Correcto? Y así. Entonces, como es el preámbulo, ¿no? Podríamos nosotros decir a qué se debe mi presencia en todo caso. Lo que quiero enfocar es esto, el día de hoy, esta tarde. Gracias por escucharme. Siempre es bueno agradecer, ¿no? Que en algún momento mi disertación fue dirigida de repente a la búsqueda de poder establecer algunos mecanismos preventivos, ¿no? Entre lo que significa la comisión de un delito en temas de prevención, porque hay prevención primaria, secundaria, tercera y de acuerdo a la literatura, pero establecer de repente algunos mecanismos o alguna información que nos permite anteceder o que se dé un delito, ¿verdad? Y de alguna manera cambiar ese chip de lo que de repente por ahí las sociedades o las autoridades o el gobierno de turno, que por muchos años nos damos cuenta de que pasa el tiempo y los índices de criminalidad crecen. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando de repente por ahí vemos hoy en día que hay más sicariato, donde vemos hoy en día que hay más asaltos, más robos, donde tú prendes la televisión, ves muertes, a una niña de 11 meses la han baleado, etc. O sea, ves mucho desorden social, mucha criminalidad. Y mi afán de alguna manera es, de repente, decir hoy en día que la privación de la libertad, para que no haya mucha privación como consecuencia de la comisión de delito, tendríamos que nosotros trasladar esa visión reactiva, donde de repente se incrementan las penas, donde de repente Kuczynski está diciendo que se van a construir más penales en el Perú, en su último mensaje a la nación, ¿correcto? Estoy ocupada, Nando. Entonces, cuando hoy en día solamente se busca que exista más penalidad, cuando de repente por ahí teníamos que nosotros desarrollar otro modelo preventivo, ¿no? Y los modelos teóricos
a través del tiempo nos han indicado muy bien cómo, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros podríamos recurrir a Freud. Y Freud fue un genio, ¿no?, al crear el psicoanálisis, y él entendió de alguna manera que el violador sexual tenemos que entenderlo desde el tratamiento de los mecanismos de defensa, ¿no?, donde el violador sexual racionaliza casi todos los días, donde el violador sexual justifica sus hechos, donde el violador sexual está desplazando su responsabilidad. Y cuando hablo de esas características son los mecanismos de defensa. Y cuando en un momento Freud dijo algo histórico, y yo no me olvido cuando de repente trato el tema de las agresiones sexuales, en un momento cuando visitamos la universidad, y decía que toda conducta humana tiene un origen sexual, y eso es muy cierto. Toda conducta humana, de acuerdo al psicoanálisis, ojo ahí, estamos hablando del modelo teórico de Freud, siempre hablamos enfatizando eso porque son modelos teóricos a fin de cuentas, porque los modelos trasladan o traspasan, pero sobreponen a otros modelos en el tiempo, ¿no?, históricamente. Entonces, ¿qué es la prevención del delito? Yo creo que eso ya es un poquito sumar a lo que usted ya tiene cierta información, desarrollar medidas y acciones dispuestas de anticipación para evitar, no impedir que se suscite un fenómeno peligroso, ¿no?, también. Y hoy en día pues es un peligro caminar por las calles, ¿no? Todos estamos expuestos, nadie está libre, sálvese quien pueda. Es una guerra permanente, ¿no?, de luchar. Hoy en día las casas pues parecen cuarteles, ¿no? Se colocan rejas y púas y ganchos y cámaras y todo lo demás, ¿no?, todo por preservar nuestra integridad física y psicológica, ¿no? Entonces la prevención de delito como... Ahora, el derecho y la psicología son primos hermanos, y el psicólogo no puede dejar de repente usar algunos términos jurídicos, y el abogado también logra usar, pero también por necesidad. Es una necesidad recíproca, académicamente hablando, y eso en momentos se traduce, por ejemplo, en las salas de audiencias, cuando nosotros nos encontramos con abogados que de alguna manera también saben un poco de psicología y nosotros sabemos un poco del derecho, alguito, ¿no?, para poder estar en línea, ¿no? Entonces, se comete delito no solamente por acción, sino por omisión también. Creo que eso es un principio importante que se tiene que sentarse en pleno como precedente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros desconocemos de repente un abuso que se puede estar dando en el vecino, ¿no?, en un pariente, qué sé yo. Pero el solo hecho de que la autoridad entienda que tú has tenido conocimiento ya podría constituir un cierto problema, entre comillas. Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí, ¿no? Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de estrategias de prevención del delito, pues hay muchas estrategias, hay muchos autores, ¿no? Pero yo lo he podido de repente encontrar en una literatura, y lo he podido pegar acá, dice determinar la frecuencia del delito, ¿no?, y su rango de peligrosidad, que posteriormente puede crear una estrategia de prevención. Cuando hablo de la frecuencia del delito, por ejemplo, estamos nosotros diciendo desde el punto de vista de la penalidad, ¿no? Una persona que comete un delito tiene la condición de primario, ¿no? Una persona que comete 2 delitos ya se convierte en reincidente. Y una persona que comete 3 delitos o más ya se convierte en múltiple incidente. No hay que olvidar esa frecuencia, ¿no?, en catalogar, en la acepción jurídica que corresponde, y psicológica también, porque una cosa es que tú entrevistes a un primario y otra cosa es que tú entrevistes a una persona que tiene 18 ingresos, como me ha tocado muchas veces entrevistar en Urigancho, ¿no? Yo trabajé en Urigancho, pues, conozco Urigancho el año 86, entonces ingresé muy joven en la institución a los 19 años exactamente, ¿no? Y me hice psicólogo, le comento un poquito, me hice psicólogo en la institución, trabajé en seguridad 8 o 9 años, he vestido uniforme, he utilizado armamento, pero también me vi en la necesidad de que quería saber un poco más, ¿no?, profesionalmente hablando, y en la institución me da la oportunidad, porque no es fácil a veces en la misma institución trabajar y educar, no es tan fácil, ¿no?
el tema de permisos, el tema propio de la dinámica de trabajo, ¿no? Entonces, me hice psicólogo, he tenido varias jefaturas, varios jefes profesionales y áreas profesionales, y que en algún momento trabajar hoy en día en los penales como psicólogo nos da pues la posibilidad de poner, por ejemplo, en este momento y en este minuto, decirle, por ejemplo, que las personalidades delictivas que están al frente de uno no es lo mismo, por ejemplo, un sicario de 18, 19 años que uno encuentra, por ejemplo, en Salida Colonia y uno lo entrevista cuando hay que clasificarlo, porque en los penales existen las juntas de clasificación, así como existen las carceletas de Lima, en el Palacio de Justicia de Lima o en el Palacio de Justicia de Callao. En toda jurisdicción existe una junta de clasificación y más aún en un penal. Y muchas veces he sido parte de la junta itinerante por meses, a veces designado por un periodo, por fiesta, por Navidad. Y también he trabajado, mi estancia más larga en la carceleta en el sótano ha sido 3 meses. Pedí mi cambio porque no toleraba, porque de alguna manera es como 2, 3 pisos abajo y el horario es un poquito complicado y no me permitía salir así con facilidad, ¿no? O sea, tú ingresas al sótano y no sales hasta las 3 de la tarde y a veces la ausencia me obligaba a salir, ¿no? 2 horitas en la mañana y cosas, temas personales. Pero bueno, para no salirme del tema, cuando se habla de la frecuencia del delito, el tema de trabajo psicológico, el manejo no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú trabajas, haces una entrevista, por ejemplo, a un sicario, a un joven de 18, 19 años, ese es un joven más resoluto, ¿no? Más desprovisto, más suelto, de huesos, perdón la palabra, y de alguna manera te puede decir 1, 2, 3 cosas o 100 cosas, ¿no? Y al final no ordena sus ideas. Su propia juventud termina la adolescencia, lo lleva ya de repente de su precocidad, al haber usado armas y al haber aniquilado gente, lo convierte pues en una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, más aún si se suma, eso no quiero de repente que se pierda de vista. Un privado de la libertad, por ejemplo, cuando tú trabajas y hablamos de la frecuencia del delito, hablamos que la gente que llega muchas veces a prisión tiene consumo de drogas ya. Y el consumo de drogas es un factor muy importante en el tema de la intervención profesional, porque el pronóstico no es muy favorable, porque al tener precocidad en consumo de drogas y al caer en privación de la libertad, hay una suerte de que de repente no va a tener los miramientos, no va a tener la limitación, no va a tener la economía. Yo lo explico esto siempre porque lo he vivido más de una vez, en el hecho de que la persona hoy día que cae en privación de la libertad tiene que tener dinero. Si no tiene dinero, le va muy mal, sobre todo más aún cuando hay consumo. Entonces hoy en día en los pabellones y en los penales existen drogas. O sea, lo digo en temas de la experiencia personal, ¿no? Son situaciones que en un momento se dan, pero en algún momento alguien me dijo, más de una vez preguntó, doctor, si en un momento usted considera que la droga es necesaria en un penal, yo le respondí con otra pregunta, porque a veces no es fácil contestar, es una pregunta complicada. En realidad, ¿usted se imagina quitarle el brigancho de toda la droga que hay? ¿Y se imagina dejarle sin droga? Entonces hoy en día una revolución. Es una revolución caliente, ¿no? O sea, abstinencia, se enferman, se bloquean y se matan entre ellos. Entonces, lógicamente es una lucha permanente, ¿no? Y en algún momento las formas que puedan darse de intervención de los estamentos, tanto del INPE como de la Policía Nacional, muchas veces es una lucha permanente, diaria, ¿no? Donde en un momento pues la sustancia está ahí, pero bueno, se sabe que está ahí y eso es todo, ¿no? En un momento. Pero la persona que está privada de libertad, muchas veces yo parto de un punto y termino en el mismo punto, en un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, un muchacho de 19, 20 cae detenido y de alguna manera, como no tolera el signo de la abstinencia, se va a endeudar. Y si se endeuda y al no pagar, no tiene familia, va a lavar ropa, va a trapear los pasadizos, va a ser encomendero y en un momento se puede prostituir.
y en un momento se puede enfermar, en un momento viene el VIH, en un momento viene la TBC pulmonar, que es una enfermedad de primer nivel en los centros penitenciarios. Cuando una persona tiene TBC en un penal, se sospecha en automático un VIH-A, porque por ahí explosiona los niveles de bajas de la inmunidad, explosione ahí, por ser de repente el vacío viscoso aeróbico, un germen aeróbico, está en el medio, porque la gente se tapa. Por ejemplo, cuando se detecta un TBCiano, en automático se lo aísla en la clínica al penal, para poder evaluarlo mejor. Entonces, el drogadicto que está ahí fumando y se enferma del TBC es candidato al 99%, 99.5%, que tenga su VIH ya puesto ahí en su cuerpo, ¿no? Y al final, al no tener familia y seguir con sus recaídas y seguir en el consumo, al final va a terminar en un cajón y sale, que lo velamos, ¿no? Sale en un cajón, termina muerto. Entonces ese es el círculo, ¿no?, pernicioso que muchas veces se observa en las cárceles, ¿no? Bien, entonces nosotros desglosar la participación de agentes clave para la comisión delito, así como establecer los contactos que facilitan la comisión del delito, ¿no? Cuando digo establecer el contacto que facilitan o la participación de agentes claves, hoy día hablamos, por ejemplo, de esta banda organizada, ¿no?, del barrio King, por ejemplo, ¿no?, donde Caracol estaba liderando en el Callao. Yo he estado ahí, en Caracol yo lo conozco del 2009, día que estuve en Saleta Colonia, y pues era un sujeto de bastante cuidado, un sujeto que tenía el control completo, ¿no?, del penal, y que en algún momento me sorprendo cuando lo veo en Panorama, cuando lo trasladan a Chapalca, y dijo que era un hombre de bien, ¿no? Entonces, prácticamente son figuras muy opuestas, ¿no?, muy antagónicas, que a mí no me lo cuentan, yo lo he vivido. Entonces, alguien puede decir, no, te han contado, no, a mí no me lo contado, yo lo he vivido, por eso lo digo en este momento, ¿no? Entonces, tenía el control completo del penal de muchas autoridades, ¿no?, que en algún momento hoy día se traduce en su traslado y se traduce en sus secuaces. Se han ido al penal de Cerro Pasco, no recuerdo el nombre del penal, ¿no?, Cochamarca. Se han ido al penal de Cochamarca en Cerro Pasco, a 20 grados bajo cero, a Café y sus otros secuaces. Generalmente nosotros, los psicólogos, como en algún momento creo que le podría pasar a cualquier otro profesional también, a veces podemos probar el apellido, pero más por los alias a veces también, porque es el común de cómo se le llama prácticamente en los recintos carcelarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este punto, ¿no?, ahora vamos a avanzar, el fenómeno de la explosión de los delitos comunes, ¿no? Quisiera empezar, por ejemplo, de los delitos patrimoniales, por ejemplo, ¿no? El ciudadano ha aprendido a vivir pues con miedo muchas veces, ¿no? Y siempre, como les decía al inicio, ¿no?, con puertas, con rejas, con ventanas, y con la posibilidad de todas maneras de esconderse, ¿no? Alguien toca tu puerta, te encañona con un arma, te roba y nadie dice nada, ¿no?, y se va, ¿no? Entonces, hoy en día pues existen lugares bastante convulsionados, ¿no?, que llegan al penal, ¿no?, los famosos cogoteros, los famosos marcas, ¿no?, y otras modalidades más, ¿no?, que se dan, ¿no?, en Lima y Callao, ¿no? Entonces, ahí les he pegado, por ejemplo, a la fotografía de Servando. Él ha estado requisitoriado y fue capturado en Argentina, ¿no? El Belgo y Santillán, él es Servando. Él escapa del hospital Carrión de Callao, escapa de ahí, y que en algún momento él estuvo pues pedido por la justicia, estuvo por varios países de Latinoamérica, pero tuvo su domingo fatal en Argentina y fue extraditado varios de Caracol, ¿no? Y Caracol ha tenido varios sicarios, ¿no?, y que de alguna manera, si bien él no apretaba el gatillo, pero sí pagaba y mandaba a matar a la gente, ¿no? Y Wilbur Castillo fue uno de las víctimas también, que su minivan, ¿no?, lo dispararon, lo mataron en su carrito, en su minivan. No sé si aún recuerdan las noticias por ahí. Entonces, él es uno de los implicados en esto, ¿no? Ahora, esta es una persona, Servando es una persona que tiene ya pues aproximadamente 32 años, 30 años, pero yo me pongo a pensar y digo,
por la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la forma, cómo enfoca un sicario, por ejemplo, de 18 años, 19 años? Hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el sicariato en los penales, ¿correcto? Vemos que son muchachos con todo un perfil psicopático bastante puro, ¿no? Porque de una u otra forma su propio lenguaje nos dice que no tienen pues sentimiento de culpa. Para un psicópata en las cárceles, por ejemplo, el motivo de la evaluación, matar a un ser humano para ellos es como matar a una gallina, por ejemplo. Yo lo puedo definir así en esa frase. Un psicópata piensa así. El psicópata tiene frialdad afectiva, por ejemplo. Es otra característica importante. No siente compasión. Tiene trastocados sus sentimientos, ¿no? Esas emociones también están trastocadas, ¿no? Están totalmente alteradas, ¿no? Y que en algún momento, pero sí hay que entender que es motivo de acción penal, porque están motivados por un dinero, son los famosos la fuerza por encargo, ¿no? Y en algún momento, ¿qué lo lleva a prisión? La conducta, el carácter de imputabilidad. Porque hay que entender también que en el tema forense existe la conducta del sujeto que se le hace inimputable también. La imputabilidad y la inimputabilidad son dos formas donde la Administración de Justicia, a través de los juzgados, el Ministerio Público, a través de las fiscalías, evalúan bien si un sujeto de alguna manera ha sido consciente o ha tenido la voluntad o ha tenido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Son tres situaciones importantes para ver si una persona es imputable. Imputable significa ser que es motivo de sanción penal, de castigo penal, de sanción penal, de penalidad, de punición, de privación de la libertad. Punición se llama también. Entonces, pero la imputabilidad ya está relegada cuando la persona ya tiene, por ejemplo, un cuadro psicótico, cuando tiene, por ejemplo, un cuadro psiquiátrico, un esquizofrénico. Pero de alguna manera alguien me pregunta, y más, muchas veces me pregunta, doctor, me dice, pero si la persona está mal de la cabeza, ¿por qué no se va a dar carrera? ¿Por qué no se va al mismo Balizán, a esos hospitales, grandes hospitales psiquiátricos? Porque la autoridad judicial es bien cuidadosa también cuando toca esos temas. Porque hoy en día yo le puedo poner un custodio, 1 o 2 policías al esquizofrénico que mata a una persona, a 2 personas. Pero ¿qué hacemos si se va? ¿Qué hacemos si se escapa? Porque muchas veces pasa eso. Y hoy en día, una vez le escuché hablar a un juez, y creo que es algo lógico y algo muy objetivo, que hoy en día en los penales existen clínicas psiquiátricas. Y es preferible que esté medicado y trabajado por el psiquiatra dentro del penal, donde no va a hacer daño ya a la sociedad, ¿no? Y por eso la gente, las familias luchan, porque sus parientes, sus familias, sus hermanos, sus tíos, sus padres, tienen cuadros esquizofrénicos, pero luchan para que no llegue a una casa, que esté en un hospital. Pero eso amerita un tratamiento con pinzas, ¿no? De alguna manera el juez también tiene que cuidarse. Bueno, todos nos cuidamos, porque de otra forma, ¿no? Sobre todo ellos, ¿no? Los magistrados que tienen que estar siempre dando ese toque que corresponde, ¿no? Lo más justo para todos, ¿no? ¿Y con qué tipo de informe se va a determinar que esa persona es inimputable? Ya. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a ver, el forense tiene varios campos de aplicación. El forense, por ejemplo, se ubica en una primera parte en criminalística, en la Policía Nacional, en Aramburu. En el edificio de Aramburu existe una zona de la DININCRI, una área de la DININCRI. Hay unos compañeros, colegas de docencia que trabajan ahí. Ahí están los psicólogos. Hay forenses de la policía, hay forenses del Ministerio Público, ¿correcto? Y hay forenses de los penales. Esa es la clasificación. Y todos tienen la calidad de peritos, porque cada uno manejamos nuestra experiencia, nuestra expertise, ¿correcto? Nuestra destreza y en el manejo de la información que tenemos y lo sustentamos. A tu pregunta, ¿no? ¿Quién elabora el informe para ver si es conveniente a dónde va? El juez se va a basar primero del perfil psicológico que debe evaluar la Policía Nacional a través de la DININCRI.
Como el perito forense. El perito forense. Porque ahí existen psicólogos de formación, ¿no? Psicólogos profesionales, psicólogos, que van a hacer una opinión, ¿correcto? Pero como el juez es perito de peritos, solamente le va a servir para poder afianzar algunos criterios que ella va a ir manejando, ¿correcto? Pero también existe en el mismo proceso, ¿no? Pero ya a nivel de juzgado, o a nivel ya de lo que significa ya el Ministerio Público, cuando ya la policía evacúa a fiscalía la opinión y la fiscalía dice ya, procede privación de la libertad, y le dice al juez, le toca la puerta, le dice, señor juez, encontramos esto y amerita una internamiento en una cárcel pública, ¿no? Se puede todo lo actuado, que ha hecho la policía, ya, le pide también al Ministerio Público un informe, porque el Ministerio Público a través de sus fiscalías tiene también sus forenses, entonces tiene más de un elemento de juicio documentario para poder tomar una decisión. Pero esos peritos forenses, ¿qué van a evaluar para determinar qué es imputable? Al sujeto, pues. No, pero ¿qué ítem o qué parte de su personalidad? O sea, ¿qué De la entrevista misma, nosotros tenemos que de repente trabajar pruebas auxiliares, de repente, si me acuerdo. ¿Cuál? De repente, si la persona vemos que puede colaborar en el trabajo de la prueba auxiliar, de repente una prueba de la figura humana, puede ser un test de la familia, puede ser el test del árbol, puede ser de repente, si nosotros tenemos mayor adiestramiento y capacitación, podemos trabajar el rocha, de repente también se me ocurre, ¿no? Y entonces hay muchas pruebas que se pueden trabajar. No hay que olvidar que esas pruebas son auxiliares y que en algún momento esas pruebas auxiliares se tienen que contrastar con el trabajo clínico. Y el trabajo clínico le dice a usted cuál es el mensaje que se desarrolla en la propia entrevista. Con entrevista. ¿Cuál es la entrevista? La entrevista es fundamental. ¿De inteligencia también podría haber? ¿O es que...? Si hay tiempo, si es necesario. Pero no, por ejemplo, para que una persona sea imputable no requiere que tenga un grado de retado ni nada. O sea, puede Por ser eso hay información, por eso que uno llama a la familia, por eso que se cruza información. Porque no hay que olvidar que los cuadros de esquizofrenia no solamente se dan o se inician en la etapa de adultez, muchas veces tienen antecedentes. Hay esquizofrenias juveniles, hay esquizofrenias infantiles. Los libros de psicopatología hablan de esquizofrenias que pueden partir a partir de los 11 años, 12 años. Entonces, hay una suerte de agenciarse de información de los antecedentes que puede dar la familia. ¿Ok? Si un muchacho de 12, 13 o de 15 años ya está medicado, se entiende que tiene un diagnóstico ya psiquiátrico. Y ese diagnóstico psiquiátrico tiene peso, tiene fundamento para que el juez pueda decidir. Pero si el juez en algún momento dice, no, está medicado, pero la familia lo abandona, por eso robó, por eso mató, lo golpeó, etc., se va al penal. Porque en el penal existen psiquiatras. Porque en el penal existe medicación para psiquiátricos. Entonces, no en todos. En algunos hay, ¿no? Bueno, en los que tienen posibilidades, lógicamente. En Urigancho sí hay una clínica psiquiátrica. En Urigancho hay más de 50 psiquiatras ahorita en este momento, ¿no? Sí hay. En Sarita sí va, un psiquiatra viene del MINSA y itinerante llega, ¿no? Cada martes. Entonces, es manejable. Pero habla de los presos psiquiátricos. Claro, se maneja. Justo ayer estamos viendo a un chico Carriel Llanas, que es psiquiátrico, estábamos un poquito viendo en su caso, ¿no? Se está deteriorando y requiere medicación. Nosotros somos psicólogos, no podemos medicar. Lo que tenemos que hacer es esperar al profesional de competencia. ¿Y cómo podemos determinar que una persona tiene una personalidad delictiva? Ya. ¿Qué patrones vamos a encontrar en esta persona? Habría que nosotros manejar bastante la clínica, ¿no? La entrevista, es importante eso también, ¿no? Pero los rasgos que confluyen y hacen que de alguna manera se entienda que una persona cometió un delito, va a depender del tipo de delito en todo caso. No es lo mismo hablar de un delito patrimonial que hablar de un delito especial, por ejemplo el homicidio. Una cosa es que alguien se robe un televisor y una cosa es que alguien se robe la vida de alguien, un mate, ¿no? Un delito especial como violación sexual requiere un tratamiento especial, ¿correcto? O sea, una cosa es un delito común y otra cosa es un delito especial.
Cuando nosotros hablamos de delitos comunes, robo agravado, hurto agravado, hurto simple, robo simple, etc., o extorsión, ¿no? O marcaje, estamos nosotros hablando de que en un momento hay personas que, como decía de alguna manera Andrew Bonta, por ejemplo, el canadiense, en el 2006, saca un artículo y habla de los factores, por ejemplo, que determinan condición de delito, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Andrew Bonta, el canadiense, en el 2006, plantea que existen factores estáticos y factores dinámicos para la comisión de un delito. Por ejemplo, y hoy en día está pegando eso bastante en Perú, a través de lo que significa algunos autores, por ejemplo, que les indico. Él hablaba en un momento, por ejemplo, que existen los factores estáticos. Los factores estáticos para la comisión de delito, de acuerdo a Andrew Bonta, en el 2006 canadiense, dice que en algún momento las personas tienen precocidad en el delito. Las personas tienen abandono escolar, vienen de hogares disfuncionales, vienen de alguna manera de mucho maltrato físico, psicológico, de padres separados, qué sé yo, y que de alguna manera en el tiempo y en los años va calando, y todo ese ausentismo o esa agresión, ¿no? O violencia desarrollada sobre esas personas pueden de repente generar resentimiento y a la larga con la comisión de delito. Ahora, existen los factores dinámicos también, que se ajusta a la teoría del famoso delincuente, por ejemplo, de cuello blanco, por ejemplo. Hay una teoría de la teoría del delincuente de cuello blanco, ¿no? de los funcionarios, ¿no? De alguna manera de los gerentes, ¿no? De algunas empresas, algunos funcionarios, por ejemplo, que han caído ahora con el tema del tren eléctrico, pero no, en última hora, ¿no? En las noticias, que de repente por ahí, por un consumo de alcohol o un consumo de lo que le ha pasado al coronel, por ejemplo, ¿no? Al coronel de lavado de activos, ha estado manejando con 1.7 de alcohol, por ejemplo. Ese es un factor dinámico para la comisión de acuerdo a Bonta. ¿Por qué? Porque de alguna manera el señor no robaba, el señor no cometía delitos, era un oficial de nivel superior de la Policía Nacional, pero que en algún momento estuvo en una reunión y de repente, de manera desmesurada, no calculó, no midió su negligencia, su conducta, y lo lleva a atropellar y mata. Ese señor ya se va a ser privado de libertad en automático, ¿no? Por la flagrancia con que ha sido encontrado y todo eso, ¿no? Entonces a eso vamos, ¿no? O sea, ¿cómo evalúo yo una futura conducta delictiva? ¿Cómo me doy cuenta? Por la teoría que te estoy explicando, que no lo digo yo, sino está escrito, y que se contrasta muchas veces con la gente que llega a las cárceles. En mi pabellón, por ejemplo, yo soy psicólogo de pabellones, soy un psicólogo operativo. En mi pabellón tengo jóvenes con secundaria incompleta, tengo personas que tienen educación superior incompleta, tengo profesionales, tengo abogados, tengo economistas, tengo gente que ha estudiado turismo, relaciones internacionales en universidades de Lima, acá me refiero a Lima Metropolitana. Entonces, son gente que nunca pensó delinquir, pero en un momento pues se complicaron la vida, decidieron mal, ¿correcto? Teniendo todo. El mismo Joy Guay. Joy Guay fue uno de mis internos en Castro, cuando el gobierno fujimontesivista cayó, por ejemplo, en algún momento. Joy Guay, por ejemplo, manejaba 5 idiomas. Ese señor tenía maestrías en más de un país en Europa. Pero eso ¿Me dejo entender, no? O sea, un poquito para evaluar esto, como personas teniendo tanto poder y tanta arraigo, ¿no? Formativo, de capacidad cognitiva, ¿no? Pueden de repente cometer delito. Entonces, definitivamente lo que han hecho puede ser cometer delito, por eso se han sido privados de libertad. Nicolás de Bari Hermosa también, que se fue a Castro un tiempo, estuvo más de mucho tiempo preso. Entonces, gente así, en un momento pero eso significa tener una personalidad delictiva. Por Porque supuesto. mucha gente puede ser que cometa un delito, como dice, una vez, ¿no? Ya. Por una situación circunstancial o por una falla administrativa o desconocimiento de una norma. Ya. Puede ser que se cometa un delito así,
pero eso significa lo que yo digo, tener una personalidad delictiva. No, estamos hablando del hecho, el hecho delictivo, Pues yo me voy a por lo la cual parte priva la psicológica. libertad, ¿no? Claro, eso claro, eso sí ya sabemos que toda persona que comete un delito se priva de la libertad, pero la parte psicológica, ¿no? O sea, cómo entender, cómo analizar a una persona, cómo saber que alguien tiene una personalidad delictiva, cuáles son los patrones, las características que va a presentar esta persona que tiene, para yo decir, este tiene una personalidad delictiva. Por eso en un momento nosotros teníamos que ver algunas variables, pues, de orden personal, como te vuelvo a decir, de orden familiar, de orden medioambiental, ¿no? Que de repente por ahí podría traducirse con factores de riesgo para posibles comisiones de delitos. ¿Ok? Pero si hablamos de esto, hablamos de teoría también. Hay que ser claros también acá. Yo conozco más de una persona que no ha tenido un horizonte o ha tenido un horizonte no muy claro, o provienen de padres separados, o de repente tiene una señora completa, pero son hombres de bien, como todos sabemos. O sea, la gente que ha tenido carencias no necesariamente indico, de acuerdo a la teoría, va a cometer delitos. Claro. ¿Correcto? Entonces es importante enfatizar, ¿no? Son teorías, son modelos teóricos, ¿no? En un momento puede andar en la línea de lo que estamos viendo, ¿no? En este momento, ¿no? Si puede determinarse que es una realidad delictiva a futuro. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí les he pegado, bueno, al amigo, al hombre de bien, el amigo de Caracol, que ya sabemos por los medios quién es, ¿verdad? Entonces, también he pegado aquí a este señor, que el sujeto que violó a joven en discoteca, ¿no? Ofrecen 20.000 soles. Eso es un poquito también para darnos cuenta que hoy en día, pues, lo que estaba impulsando Basombrío con su famosa política del más buscado, ¿no? Y ofrecían dinero, ¿no? ¿Cierto? Ofrecían dinero, ¿no? 20.000 soles, ¿quién da por él 15.000? ¿Quién da más, no? Y en un momento por este chico, Cervantes, ofrecían 100.000, pero al final terminó con 150.000, o sea, yo creo que esa es una copia que parece que también en un momento se ha desarrollado en otros países y que también han tenido sus aspectos positivos, ¿no? En un momento, ¿no? Esperemos que siga cobrando también respuestas positivas, ¿no? A favor de la sociedad. La continua búsqueda de la seguridad, por ejemplo, es una condición básica, ¿no? Para la supervivencia del hombre, es un anhelo del hombre, es una sensación, ¿no? ¿Correcto? Todos nuestros sentidos están orientados para que nosotros podamos generar de repente por ahí un bienestar de seguridad, que todos lo creemos, ¿no? La necesidad de seguridad es instintivo definitivamente, ¿no? Hablamos de instinto de vida, instinto de muerte, ¿no? Hablamos del psicoanálisis por ahí. Es vinculante a todos los seres humanos frente a las agresiones. De repente en un momento nosotros nos damos cuenta que la continua búsqueda de la seguridad permite desarrollar estrategias como de repente por ahí lo que pasa muy seguido, por ejemplo en el Callao. En el Callao, el gobierno regional del Callao para ofreciendo, por ejemplo, alguna recompensa o da algo a cambio a favor de la persona que entrega armas, ¿no? Y eso lo vemos a través de los medios de comunicación también, ¿no?